El cielo ardía en tonos rojos, mientras el final del día caía lentamente sobre la selva. Pero no había calma en ese atardecer, solo tensión, solo muerte esperando el momento exacto para desatarse. Kael lo sintió en lo más profundo de su cuerpo, ese instinto antiguo que gritaba peligro antes de que los ojos pudieran confirmarlo, y cuando finalmente escuchó el primer rugido, ya era demasiado tarde para escapar. Los leones surgieron como sombras vivas, deslizándose entre la vegetación con una coordinación aterradora, cerrando cada posible salida con precisión brutal. El aire se llenó de polvo, de gritos, de golpes secos contra carne y hueso. Kael avanzó sin dudar, lanzándose contra el primer león con una fuerza devastadora, sintiendo cómo sus manos se hundían en el cuerpo del enemigo mientras la sangre caliente comenzaba a cubrirlo. El caos era total, cuerpos cayendo, rugidos mezclándose con chillidos de dolor. Y en medio de esa guerra salvaje, Kael peleaba como una tormenta desatada, destruyendo todo a su paso, negándose a retroceder incluso cuando las garras atravesaban su piel. Pero entonces, en un instante que pareció romper el tiempo, sus ojos encontraron la escena que lo destruiría para siempre. Su compañera estaba rodeada, luchando desesperadamente, sus movimientos cada vez más lentos mientras los leones avanzaban sin piedad. Kael rugió con una furia que hizo temblar la selva entera, corriendo hacia ella, golpeando, arrancando, ignorando el dolor que ya consumía su cuerpo. Pero cada segundo era una eternidad que jugaba en su contra. Cuando finalmente llegó, ya no había batalla que ganar. Solo sangre, solo silencio en los ojos de quien había sido su mundo. Sus manos temblaron al tocarla, sintiendo como la vida se desvanecía sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Y en ese momento el guerrero invencible desapareció. Porque hay heridas que no matan el cuerpo, pero destruyen todo lo que eres. Esta no es solo una historia de fuerza o de lucha, es una historia de pérdida, de dolor y de lo que ocurre cuando incluso el más poderoso cae y debe decidir si vale la pena levantarse otra vez. Historias como esta viven aquí, en Gorilas en Acción, donde cada batalla tiene un precio y cada decisión deja cicatrices. Si quieres seguir viendo relatos intensos como este, suscríbete ahora al canal Gorilas en Acción y acompaña este viaje hasta el final, porque lo que viene no será fácil de olvidar. Y antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, quiero saber desde dónde nos acompañas. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la caída de un líder, sino el nacimiento de algo mucho más peligroso. El silencio que quedó después de la batalla era más pesado que cualquier rugido, extendiéndose por la selva como una sombra que lo cubría todo, mientras el cuerpo de Kael permanecía de pie en medio de la destrucción, respirando con dificultad, rodeado de marcas de violencia que aún parecían latir con el eco reciente del enfrentamiento. A pocos pasos de él, el cuerpo de su compañera yacía inmóvil, contrastando con el caos que había ocurrido minutos antes. Y aunque el mundo a su alrededor seguía existiendo, para Kael todo se había detenido en ese único punto, en ese instante irreversible donde lo había perdido todo sin poder evitarlo. Sus manos, aún cubiertas de sangre, se movieron lentamente hacia ella, tocando su rostro con una delicadeza que jamás había mostrado en combate, como si al hacerlo pudiera devolverle algo de lo que se había ido, pero la realidad era fría, inmóvil, imposible de cambiar. El viento atravesó el lugar, moviendo las hojas y arrastrando el olor metálico de la sangre, mientras en la distancia algunos sonidos indicaban que la selva retomaba su ritmo, indiferente al dolor que consumía a quien había sido su protector más feroz. Kael cerró los ojos por un instante, pero lo que encontró no fue descanso, sino imágenes repetidas de la emboscada, de los ataques, de cada segundo en el que había luchado con todo lo que tenía y aún así no había sido suficiente para salvarla. Su respiración se volvió irregular, pesada, como si cada intento por mantenerse en pie fuera una batalla distinta, una que ya no tenía sentido ganar, porque aquello que protegía había desaparecido, dejando solo un vacío imposible de llenar. Con esfuerzo se incorporó completamente, ignorando el dolor de sus heridas abiertas, dejando que la sangre siguiera su curso sin intentar detenerla, porque en ese momento nada tenía importancia, ni su cuerpo, ni su fuerza, ni su pasado. Sin mirar atrás, comenzó a alejarse, adentrándose en la selva con pasos lentos pero firmes, como si cada movimiento lo separara un poco más de lo que había sido, dejando atrás no solo el lugar, sino todo lo que alguna vez definió su existencia. Los días pasaron sin forma ni significado, y Kael se convirtió en una presencia errante, moviéndose sin rumbo, evitando cualquier contacto, como si el mundo exterior ya no tuviera nada que ofrecerle, como si todo hubiera terminado en aquel claro. En lo más profundo de un territorio olvidado, finalmente se detuvo,
dejando que su cuerpo cayera contra el suelo frío mientras su mirada se perdía en el vacío, y aunque la selva seguía viva a su alrededor, dentro de Kyle no quedaba nada. O al menos eso parecía. Pero lejos de ese silencio, la amenaza seguía creciendo. El silencio que rodeaba a Kyle era tan profundo que parecía aislarlo del resto del mundo, como si la selva misma hubiese decidido olvidarlo, dejando que su figura permaneciera inmóvil entre sombras y recuerdos que no dejaban de atormentarlo. Su respiración era lenta, casi imperceptible, y su mirada seguía perdida en un vacío que no ofrecía salida. El tiempo había dejado de tener sentido para él, convirtiéndose en una sucesión interminable de momentos iguales, donde el dolor no disminuía, solo se volvía parte de su existencia, incrustándose en cada pensamiento, en cada latido, en cada intento fallido de simplemente dejar de sentir. Un sonido rompió esa quietud. No era un rugido ni un golpe, sino algo más débil, más desesperado, un llamado que no pertenecía a la violencia, sino a la necesidad urgente de ser escuchado. Kyle no reaccionó de inmediato, como si su mente se negara a volver a un mundo que ya no quería enfrentar. El sonido se repitió, más cercano esta vez, cargado de miedo y agotamiento, hasta que finalmente una figura pequeña emergió entre la vegetación, avanzando con dificultad, tambaleándose a cada paso, pero sin detenerse, impulsada por una urgencia que superaba su propio cansancio. Era un joven gorila. Su cuerpo mostraba señales de desgaste, su respiración era agitada y sus ojos reflejaban un terror que no necesitaba explicación. Cuando finalmente vio a Kyle, no dudó, acercándose con la poca fuerza que le quedaba, como si estuviera frente a su última esperanza. Kyle levantó ligeramente la mirada, observándolo sin emoción aparente, como si lo que tenía enfrente no fuera suficiente para romper el muro que había construido dentro de sí. Pero algo en la insistencia del joven comenzó a generar una leve grieta en ese vacío. El pequeño intentó hablar, pero su voz salió quebrada, obligándolo a tomar aire antes de poder continuar, mientras sus manos temblaban no solo por el cansancio, sino por el miedo que aún lo perseguía desde el lugar del que había escapado. Finalmente logró decirlo. Su madre estaba herida. Las palabras cayeron con peso, atravesando el silencio como una advertencia que Kyle no podía ignorar del todo, aunque parte de él quisiera hacerlo. El joven continuó, explicando entre pausas que había visto leones merodeando cerca, moviéndose como sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Kyle no respondió de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero dentro de él algo comenzaba a moverse, algo que no había sentido desde la emboscada. Una mezcla de tensión y memoria que despertaba lentamente, empujándolo hacia una decisión que no quería tomar. El joven dio un paso más cerca, su mirada fija en Kyle, suplicando sin necesidad de palabras, dejando claro que no había nadie más a quien acudir, que si él no hacía nada, todo terminaría de la peor manera posible. El viento volvió a soplar entre los árboles, trayendo consigo un eco distante. Un rugido. Kyle cerró los ojos por un instante, y esta vez no fue para escapar, sino para enfrentar lo que sabía que significaba. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado. Algo pequeño pero suficiente para romper la inmovilidad que lo había consumido. Porque incluso en la oscuridad más profunda, algunas batallas te encuentran, quieras o no. Kyle avanzaba a través de la selva con pasos firmes, siguiendo al joven gorila que apenas lograba mantenerse en pie mientras lo guiaba, mirando constantemente hacia atrás como si temiera que la muerte los estuviera siguiendo de cerca. El aire se sentía denso, cargado de una amenaza invisible que crecía con cada metro recorrido. El sonido de ramas quebrándose bajo sus pies y la respiración agitada del pequeño eran lo único que rompía el silencio, pero para Kyle, cada sombra tenía significado. Cada movimiento del entorno era una señal que su instinto comenzaba a interpretar nuevamente, como si algo dormido en él estuviera despertando poco a poco. Finalmente llegaron. El refugio era un espacio estrecho entre formaciones rocosas y vegetación espesa, un lugar que ofrecía cierta protección, pero que no era suficiente contra depredadores pacientes. Allí, en el suelo, yacía la madre del joven, su cuerpo cubierto de heridas, respirando con dificultad mientras intentaba mantenerse consciente. El joven corrió hacia ella de inmediato, emitiendo sonidos suaves, desesperados, intentando reconfortarla, mientras Kyle observaba la escena desde unos pasos atrás, inmóvil, analizando no solo el estado de la hembra, sino todo lo que los rodeaba. Había algo mal. El silencio no era natural. El viento cambió de dirección, y con él llegó un olor que Kyle conocía demasiado bien. Un olor que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara en un instante, trayendo de vuelta recuerdos que aún ardían dentro de él. Leones. Antes de que pudiera reaccionar completamente,
El primer rugido atravesó el espacio mucho más cerca de lo que esperaba, seguido por el sonido de movimiento rápido entre la vegetación. No estaban cazando al azar, estaban organizados, estaban listos. Los ojos de Kael se endurecieron. Desde entre las sombras, las figuras comenzaron a aparecer, uno a uno, moviéndose con la misma precisión mortal que había destruido su vida anteriormente. Rodeaban el refugio, bloqueando salidas, reduciendo el espacio, esperando el momento exacto para atacar. El joven retrocedió colocándose frente a su madre, temblando, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, pero aún así sin moverse, mientras el miedo llenaba cada rincón del lugar. Sus ojos buscaron a Kael, no con esperanza, sino con la certeza de que todo dependía de él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Kael no se movió. Las imágenes volvieron con fuerza, la emboscada, la pérdida, la impotencia, todo golpeando su mente al mismo tiempo, intentando paralizarlo, intentando arrastrarlo de nuevo al abismo donde había estado escondido. Un león avanzó, luego otro. El círculo se cerraba. Y entonces, Kael respiró profundamente. Sus manos se cerraron lentamente, sus músculos se tensaron y su mirada cambió por completo, dejando atrás el vacío para dar paso a algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, algo que no había desaparecido. Solo había estado esperando. El primer león saltó, y Kael se movió. No fue duda, no fue reacción tardía, fue pura violencia contenida liberándose en un solo instante. Su cuerpo chocó contra el atacante con una fuerza brutal, derribándolo antes de que pudiera tocar al joven, y el impacto resonó como el inicio de algo inevitable. El rugido de Kael no fue de dolor esta vez, fue de guerra, porque el guerrero había vuelto. Y esta vez no iba a detenerse. El impacto inicial sacudió todo el refugio, levantando polvo y hojas mientras el cuerpo del león era arrojado contra el suelo con una violencia devastadora, y antes de que pudiera reaccionar, Kael ya estaba sobre él, golpeando con una furia acumulada que parecía contener cada segundo de dolor que había guardado dentro de sí. Los otros leones no dudaron, lanzándose al ataque en conjunto, entendiendo que esta vez no enfrentaban a una presa, sino a una amenaza real, una que estaba dispuesta a morir si era necesario, pero no a retroceder. El aire se llenó de rugidos, de golpes, de carne chocando con una brutalidad que hacía temblar la tierra. Kael se movía como una fuerza imparable, interceptando cada intento de acercarse al joven y a su madre, posicionándose siempre entre ellos y el peligro, recibiendo ataques que desgarraban su piel, pero respondiendo con una violencia aún mayor, como si cada herida solo alimentara su determinación. Uno de los leones logró abalanzarse sobre su espalda, clavando sus garras profundamente, arrancando un rugido de dolor que se mezcló con rabia pura, y en un movimiento desesperado, Kael se dejó caer hacia atrás, aplastando al atacante contra el suelo hasta sentir cómo su resistencia desaparecía. Otro avanzó por el costado buscando un ángulo más vulnerable, pero Kael giró con rapidez, bloqueando el ataque con su brazo herido, ignorando el desgarro que eso provocaba, y respondió con un golpe brutal que hizo retroceder al depredador con un sonido seco que marcó la intensidad del combate. El joven gorila observaba todo con el corazón desbordado, protegiendo a su madre con su propio cuerpo, mientras sus ojos no se apartaban de Kael, viendo cómo aquel ser que parecía roto ahora se levantaba como algo completamente distinto, algo que no podía ser detenido. La madre, aún débil, intentó moverse, pero el dolor la mantenía en el suelo, obligándola a confiar completamente en la figura que luchaba frente a ella, en aquel guerrero que había regresado desde la oscuridad solo para colocarse entre ellos y la muerte. Los leones comenzaron a dudar. No era miedo inmediato, sino una comprensión instintiva de que cada intento les costaba demasiado, de que ese oponente no se quebraba, no retrocedía, no cedía terreno, y poco a poco, la coordinación que habían mostrado empezó a romperse bajo la presión. Kael avanzó un paso, cubierto de sangre, respirando con dificultad pero firme. Luego otro. Su mirada no dejaba espacio para dudas, y su presencia llenaba el lugar con una advertencia clara, una que los leones finalmente entendieron. Uno retrocedió, luego otro, hasta que el círculo comenzó a abrirse, rompiéndose lentamente. El último rugido no fue de ataque, fue de retirada, y así como habían llegado, desaparecieron entre la vegetación, llevándose consigo la amenaza, al menos por ahora. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. Kael permaneció de pie por unos segundos más, asegurándose de que realmente se habían ido, antes de que su cuerpo finalmente cediera, cayendo de rodillas, exhausto, herido, pero vivo. El joven no dudó en acercarse, y por primera vez,
Kael no se apartó. Había sangre, había dolor, pero también había salvado lo que aún podía proteger. Y mientras levantaba la mirada lentamente, entendió algo que no había podido aceptar antes. No podía cambiar el pasado, pero aún podía luchar por lo que quedaba. Si esta historia te hizo sentir cada golpe, cada pérdida y cada momento de lucha, suscríbete ahora a Gorilas en Acción, porque aquí las historias no son solo contadas, son vividas. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más y desde qué país estás viendo, porque quiero saber quién estuvo aquí hasta el final. Y recuerda, a veces los verdaderos guerreros no son los que nunca caen, sino los que incluso destruidos, deciden levantarse y luchar otra vez.